Bien, vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 21. Vamos a hablar sobre un tema que no he predicado nunca. Sí, sí. Hombre, hay muchos temas que no he predicado nunca. Siempre hay temas que no se han predicado nunca. También hay muchos temas que sí se han predicado. Así que tenemos de todo. Voy a hablar sobre la higuera. La higuera, pero no en términos, en términos muy concretos, ¿no? Porque lo que quiero es hablar acerca de la apariencia. De la apariencia, ¿no? Y he titulado esta enseñanza el resultado de la mera apariencia. Yo estaba leyendo, como sabéis, no, he dicho Mateo 21, Marcos 21, no, es un error. Sí, sí, es un error. Bueno, en mi Biblia cualquier cosa puede ser, o sea, no. Es Marcos 11, Marcos 11. Marcos 11, sí. Marcos 11. Bueno, son muy parecidas la enseñanza del Señor aquí. Del 12 en adelante. Bueno, ya vamos a irlo leyendo de todos modos, o sea que no pasa nada. Entonces yo estaba, como digo, estaba estudiando, me gusta estudiar libro por libro y sacando el máximo de enseñanza posible. Y, y estudiando Zacarías, muy intenso. Y estaba estudiando Marcos y me impresionó lo que estaba leyendo aquí acerca de la higuera, porque es algo que no había pensado nunca, ¿no? O si lo había pensado, pues no me acuerdo, la verdad. O sea, tampoco, ya son tantos años ya que al final. Y pensé, y decidí hacer una enseñanza acerca de esto porque me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque si nos damos cuenta, la enseñanza del Señor acerca de la higuera que maldijo tiene que ver con la apariencia y lo inservible que es la apariencia por sí sola, ¿no? Así que vamos a ir entendiendo esto. Estamos en Marcos 11, 12 al 14 y leemos: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Aquí el punto es que tenía hojas. Bien, tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de ti, y lo oyeron sus discípulos. Interesante esto, ¿no? No era tiempo, pero el Señor dijo era tiempo. Y luego veremos por qué. No estaba pensando en la higuera, estaba pensando en otra cosa. La higuera es un simple símbolo. Señor, te pedimos que nos hagas entender, que nos hagas comprender, que me ayudes a enseñar y que todo vaya conforme a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, entonces, bueno, tenemos otra más aquí. Marcos 11 del 20 a 22, va seguido. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. Ese es el resultado. O sea, el Señor maldijo la higuera y solo Dios puede maldecir. De hecho de paso, ¿vale? ¿Entendéis? O sea, no, algunos cogen este texto y dicen: mira, si Jesús lo hizo, pues nosotros también, y vamos maldiciendo por aquí y por allá. No, no. Nosotros a nuestros enemigos los bendecimos, ¿eh? Solo Dios tiene derecho a maldecir, y de hecho Dios maldijo la tierra. Por eso la tierra está así, por causa del pecado, ya desde el inicio. ¿Eh? Porque suya es la venganza, no nuestra, suya. Eso es muy importante, estas cosas son muy importantes, pero no es el tema de hoy. Vale, y dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, se acordó, ¿no? Ostras, aquí lo que el Señor dijo. Le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Es interesante, ¿no? Porque se maldijo enseguida. Perdón, se secó enseguida, quiero decir. O sea, el Señor la maldijo y se secó inmediatamente, ¿no? Porque quizás los discípulos estaban pensando: bueno, esto, sí, no, el Señor lo que hace se cumple siempre. Pero lo mismo, pues pasarán pues días, semanas, porque hombre, un árbol tan grande, tenemos que imaginar que era un árbol muy frondoso, muy grande, muy verde, ¿vale? Esa es la imagen, ese es el concepto. Una higuera de muchos años, muy arbolada, con
con mucho follaje, ¿no? con muchas hojas y al pie del camino, ¿vale? Buena tierra, al pie del camino, esa es la imagen. Y que una higuera así se seque inmediatamente, pues no es normal, y por eso Pedro se queda estupefacto, ¿no? Ostras, Señor, lo que dijiste, y sí, se ha cumplido, pero vamos, a la milésima, ¿no? Y por eso el Señor dice, o sea, tened fe en Dios, o sea, todo lo que sea de Dios se va a hacer cuando Dios quiere y al momento que quiere. Esa es la enseñanza en cuanto a la fe, pero vamos a ir viendo otro tema que es el que nos ocupa, que es el tema de la apariencia. Ya más o menos os podéis ir haciendo una idea de lo que quiero compartir, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, la apariencia, hablemos de la apariencia. No de la parienta, que no tiene que ver, es la apariencia, ¿eh? La apariencia. La apariencia, cuando solo es eso, simple apariencia, no conseguirá ningún beneficio sustancial y continuado, o sea, no lo va a conseguir, ¿vale? Esto es un principio espiritual, clarísimo, pero en ningún ámbito de la vida, ¿vale? Ni en lo personal, ni en lo político, ni en lo artístico, ni en lo espiritual, ni en nada. O sea, la apariencia acaba cayéndose. Aquellos que se apoyan en la apariencia acaban cayéndose, porque es un principio de Dios, que la apariencia no perdura. ¿Vale? La simple apariencia no perdura. No perdura para nada. Solamente es ruina. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? En el Evangelio de Marcos. Cómo sacar lecciones provechosas al respecto. Vamos a ir por partes. Marcos 11:12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Eso fue el lunes. O sea, el domingo, el día anterior, domingo, es cuando el Señor tuvo la entrada triunfal en Jerusalén, ¿vale? Lo que llamamos nosotros domingo, o el catolicismo romano, la tradición, se llama Domingo de Ramos, Pues fue el domingo la presentación de Jesús como rey, sentado en un pollino, ¿vale? Y lo que hizo fue, pues, entrar en Jerusalén, ir al templo, estuvo en el templo, estuvo viendo todo lo que había ahí en el templo, ahora veremos sobre eso, y luego luego ya, pues ya tarde noche, se fue a Betania, seguramente a casa de María y de Marta, hermanas de Lázaro. Pasó ahí la noche y volvió a Jerusalén. Dice que tenía hambre. Bueno, veremos sobre eso. Muy de mañana, seguramente serían, sí, cuando amaneció, en esa latitud y longitud, a las 6 de la mañana más o menos, ya era de día, y fue con sus discípulos a Jerusalén. Salieron de Betania y dice que tuvo hambre. Bueno, pues esto es lo que fue. Volvió al templo. Entonces es importante lo siguiente, mírenme, luego lo leeré, pero mírenme. Jesús se presentó como, en ese momento, ¿cómo se presentó? ¿Como cordero? ¿Como siervo? No, se presentó como rey, ¿vale? Entró humilde, pero como rey, declarando que era el rey. Y por eso cantaron los que estaban ahí, recitando el Salmo 118, Hosana en la tierra, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso está recogido en el Salmo 118. Y él lo aceptó, porque realmente es el rey, era en ese momento el rey y sigue siéndolo, era el rey. Y por eso los fariseos se escandalizaron, ¿no? ¿Cómo puede permitir? Y es cuando él dijo, pues si estos se callaran, las piedras alabarían, ¿no? Las piedras lo dirían. ¿Vale? Entonces, el Señor se presenta como el rey y entra en Jerusalén como el rey y va al templo como el rey y mira todo lo ve, ahora lo veremos más sobre eso, todo lo ausculta, todo lo supervisa como rey, ¿vale? Fue como rey, eso es muy importante. Por eso él cogió el azote de cuerdas y empezó a tirar la mesa de los cambistas y empezó a hacer todas estas cosas que hizo, cosa que nosotros no tenemos que hacer,
¿vale? Nosotros no somos llamados a entrar, no sé, en un templo pagano o falsamente cristiano, ya me entendéis, y empezar a tirar todas las cosas por el suelo. O sea, pues te pueden dar ganas, yo no digo que no, pero no somos llamados. Me estoy acordando, ¿no? En la época de la Reforma, no me acuerdo ahora quién fue ese varón de Dios, que era un varón de Dios, pero lo interpretaba un poco mal la cosa. Y cuando pasaba la procesión católico-romana, ¿no? Por ahí con todos sus santos y sus vírgenes y sus monigotes, pasaban por ahí, él iba para allá y tiraba todo al suelo, ¿no? Tiraba todo al suelo, todo el mundo escandalizado. No sé lo que le pasó al pobre hombre este, pero él pues imitó a Cristo de alguna manera, pero en algo que no tenía que ser imitado Cristo ahí, porque evidentemente ese buen hombre no era el rey. ¿Me entiendes? Entonces, no. Pero Cristo sí. Cristo es el rey, era el rey, será el rey. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces lo que hizo era correcto. ¿Vale? Veremos más sobre eso. Por aquí tengo escrito como rey de Israel y sacerdote, porque Cristo es el único que es rey de reyes y sumo sacerdote a la vez. Estos dos, ¿cómo es la palabra? Estoy muy cansado y estoy un poquito, se me va la olla. Esos dos ministerios, ¿no? Pero no tanto ministerios, bueno, sí podemos llamar ministerios, vamos a llamar ministerios porque al fin y al cabo son ministerios también, no pueden ir juntos, excepto en la persona de Cristo, ¿vale? O sea, en el Antiguo Testamento estaban los reyes y los reyes no podían ser sacerdotes, menos aún sumo sacerdote, y viceversa. Y luego estaban los profetas, ¿vale? Eran los tres ministerios: profetas, reyes y sacerdotes. Pero Cristo tiene los tres. Cristo es profeta, Cristo es rey de reyes y Cristo es, no más que sacerdote, sumo sacerdote, por el orden de Melquisedec, para siempre, ¿vale? O sea, Él encarna los tres ministerios. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, Él podía impartir disciplina. Podía y debía y lo hizo. Entonces, ese domingo, el domingo de la entrada triunfal en Jerusalén, el Señor dio a conocer públicamente que era el Mesías, el rey de Israel, y los siguientes días de esa semana hasta la cruz obró conforme a lo que era. De ahí hasta que fue apresado, o momentos antes, cuando estaba en Getsemaní llorando, no llorando, orando, es decir, orando y clamando al Padre si le quería si me podía librar de esa copa, que gracias a Dios no le libró, si no nosotros iríamos todos al infierno, o sea, no habría salvación ninguna para la humanidad. Pues desde ese domingo hasta ese momento, el Señor fue el rey de reyes sobre la tierra. No con su gloria manifestada, obviamente, por eso entró montado en un pollino, hijo de asna, no sobre un caballo blanco. ¿Me entiendes? Él vuelve con un caballo blanco, no sé de qué manera, pero vuelve con un caballo blanco. Pero no entró con un caballo blanco, significa que no manifestó su gloria, porque él ya sabía que iba a ser rechazado por la casa de David. No por nosotros, pero sí por Israel. Por mucha apariencia que Israel tuviera. ¿Me estás siguiendo? Muchos cristianos se camuflan o se parapetan detrás de la apariencia, ¿no? La apariencia de un gran ministerio, la apariencia de cosas muy grandes y muy... Hermanos, es un gran peligro eso, ¿eh? Es un gran peligro y un gran problema seguramente. Porque nosotros no tenemos que parapetarnos detrás de ninguna apariencia, sino ser como somos. Eso se llama humildad. El Señor nos dio perfecto ejemplo. Él entró montado en un pollino, ¿verdad? Vale. Entonces, es importante esto. Él estuvo ministrando conforme a los tres ministerios que tenía, o oficios, la palabra que buscaba. Tampoco es tan complicado, Miguel.
Miguel, tampoco es tan complicado. Oficio. Eso me lo digo a mí mismo, ¿eh? Bueno, un poco cansado de estos días de estar fuera. Oficio, ¿vale? Él obró conforme a los 3 oficios que tiene y sigue teniendo. Y fue así hasta prácticamente la cruz. Bueno, mira esto. 11:11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, nos dice Marcos, y habiendo mirado alrededor todas las cosas. Claro, tú lo lees así y dices, bueno, ¿qué iba a hacer? Todo el mundo mira, ¿no? Tú entras en un sitio y miras. Te vas de vacaciones y entras en algún monumento, en algún edificio, lo que sea, y estás mirando, a ver, ¿qué ves? ¿No? ¿Sí o no? Pero esto no es lo que quiere decir. Aquí lo que quiere decir es que estaba supervisando. Era el rey de reyes, el rey del universo, en forma humana, entrando en el lugar en la casa de Dios, en el templo de Jerusalén, que es era la casa de Dios. Y eso nadie lo podía ver, vislumbrar, entender. Los fariseos, los escribas estaban perfectamente fuera de onda, no entendían nada, ni sabían nada, y tampoco les importaba. Tampoco les importaba, esa es la verdad. Y ahí tenían al Rey de Reyes delante de sus narices. ¿Por qué no lo visualizaron así? Porque se guiaban por la apariencia. ¿Y qué apariencia tenía Jesús? Ninguna esperada por ellos. No entró como el gran guerrero con la super espada, con su gran caballo blanco, y detrás de él cientos de miles de soldados aguerridos. ¿Qué es lo que esperaban? Ellos esperaban un tipo de Mesías así, que les librara de los romanos. Pues iba a ser que no, sino todo lo contrario. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí se quedaron ya totalmente anestesiados de por vida. Porque Jesús dijo, dad a cada uno lo que le corresponde en el tiempo de Dios. Cada uno tiene que recibir lo que le corresponde. Por eso el mundo está como está, hermanos. Por eso hay tanta maldad. Por eso los políticos son tan aberrantes, cada vez peor. Y hay tanta desnudez. Yo sé por qué lo digo, estoy diciendo por algo que he visto. Y tanta basura, y tanta mezquindad, y tanta malicia, y tanta maldad, y tanta iniquidad, es la palabra, tanta iniquidad. Porque todo tiene que cumplirse. Pero nosotros nos tenemos que indignar por todo esto. No quedarnos. Yo veo a cristianos que se quedan igual, les da igual 8,80. Ven lo que está pasando y sencillamente no les preocupa, no se indignan. ¿Qué indignarse? Ni siquiera piensan acerca de ello. Yo no lo entiendo. Yo estoy indignado todos los días de mi vida con todo lo que estoy viendo. A mí me pasa como a Lot. A ver, cada uno tendrá que autoanalizarse delante de Dios y ver cómo están dando, ¿no? Pero bueno, ahí está la cuestión. Y entró Jesús en Jerusalén en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas. Esto último era una descripción distintiva, se llama así. Cristo actuó como alguien con la autoridad de inspeccionar las condiciones del templo sin dejar escapar ningún detalle. Él estaba viéndolo todo, analizándolo todo, supervisándolo todo, juzgándolo todo, porque Él sí es el juez del universo. Y en esa disposición y actitud de supervisor por ser quien es, fíjate que la Q la pongo con mayúscula, ocurrió que al tener hambre, dice que tenía hambre, ¿verdad? Volvemos a la higuera ahora, hermanos. Y ver una higuera a lo lejos que tenía hojas, se acercó a ella con la intención de ver si había fruto en ella, es lo que dice, porque tenía hambre. Y esto iba a ser una lección espiritual, porque aquí no estamos hablando de hambre física, porque uno puede tener hambre o ganas de comer, pero eso es normal. Jesús era humano, era Dios y hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, y como hombre, pues lógicamente tenía sus necesidades como es normal. Pero aquí la lección es espiritual. Tuvo hambre. ¿Era hambre de tipo físico? Pues dado el contexto, no se está refiriendo el evangelista tanto al hambre natural
como al hambre espiritual, porque él iba a Jerusalén, ¿me entiendes? Él tenía hambre de ver a su pueblo, de cómo andaba su pueblo, porque iba como rey. ¿Me entiendes? ¿O no me entiendes? Que tuviera hambre o no tuviera hambre físicamente, eso es lo de menos. Eso es lo de menos, eso no importa aquí. Porque ¿qué dice la palabra? Que los ángeles le servían. ¿Tú crees que no hubiera pedido que un ángel le trajera unos cuantos higos de, yo qué sé, o lo que fuera, de donde fuera? O sea, no es hambre física, hermanos, aquí lo que está hablando. Es hambre de ver el reino de Dios. De ver cómo las personas andaban en el reino de Dios. Porque los judíos entonces eran, en teoría, el reino de Dios. O representaban el reino de Dios. O pertenecían al reino de Dios. Llámalo como quieras. Entonces, Jesús ejemplifica en la higuera a Israel. Eso ya lo habíais entendido, ¿verdad? La higuera representa a Israel. ¿Vale? Ahora, no vayas buscando por ahí higueras y mira, Israel. Onda, mira, otro Israel ahí. No, a ver, sé un poco cuerdo, ¿no? Pero allí la higuera era el árbol representativo de Israel, porque era así. ¿Eh? Y tenía hambre espiritual. Esperaba que Israel diese fruto. Y ya de paso te digo que Dios quiere que demos fruto. Porque no nos podemos quedar solamente con Israel y decir, bueno, Israel no dio fruto, ya está, qué bien, ya estamos bien. No, no estamos bien. Israel no tuvo fruto y fue desechado. ¿Hasta qué? ¿No? Y la iglesia no va a ser desechada, ya lo sabemos, pero hay un tribunal que es el tribunal de Cristo, ante el cual compareceremos todos y cada uno de nosotros, los vivos en Cristo. Y Dios quiere que demos fruto para que en ese tribunal se nos den muchas recompensas, para como japonés hablando, muchas recompensas. Eso es lo que Dios quiere. Pero gran parte del asunto depende de nosotros también, de nuestra disposición a llevar fruto. ¿Eh? ¿Cuánto, cómo, de qué manera? Pues cada uno va a tener que ir viendo, yo qué sé. Pero Dios espera fruto de nosotros también. Pero volvemos al asunto de Israel. Él tenía hambre espiritual, el Señor esperaba que Israel diese fruto, porque para eso Dios levantó a Israel, para dar fruto. Acordémonos que aquí estamos ante el pacto condicional. Esto es muy importante entenderlo desde una posición teológica. Muy importante. ¿Qué significa pacto condicional? Significa que no es incondicional. Si fuera incondicional, la responsabilidad caería en Dios, como así será al final con Israel. Pero en ese momento la responsabilidad no caía en Dios, caía en los judíos. Dios levantó a los judíos y esperaba que los judíos diesen fruto, al menos el fruto que Dios esperaba. Y lo hemos estado estudiando en Isaías, tampoco era tanto, tampoco es que Dios pedía tanto. Ahí puedes repasar las notas, tampoco era tanto, ¿vale? Pero ni eso siquiera dieron. Ahora, eso sí, tiene una apariencia impresionante, una apariencia de religiosidad, de espiritualidad impresionante. Y ahí tenemos esa higuera que representaba esa apariencia, la cual, os digo, hermanos, Dios detesta. Dios detesta esa apariencia, porque intenta engañar, intenta mostrar algo que no es verdad. Por eso yo otras veces enseño, mira, es mejor que seas como seas, pero no intentes engañar a nadie. Dentro de cómo seas, procura ir cambiando, o sea, tenemos que ir cambiando y haciendo nuestra parte. Pero es mejor ser como eres, no intentes ser lo que no eres, porque sabes, eso es apariencia y Dios lo detesta. ¿Me estás entendiendo? ¡Qué bien! Ahora sí ya podré pegar a todo el mundo. No. No tienes que pegar a nadie, ni tienes que insultar a nadie, ni tienes que hacer nada que no sea la voluntad de Dios. Lo que quiero decir es que no intentes engañarte a ti mismo. Eso es lo que intento decirte. Y menos aún engañar a los demás. A Dios no le podemos engañar. Y ahí estaba por siglos y siglos, sobre todo a partir ya de
del regreso de la deportación, cuando ya Israel volvió, Judá volvió a Jerusalén, a Judea, lo que luego fue Judea como provincia romana, quiero decir. Pero antes estaba bajo los seleucidas, ya sabéis, los griegos, ¿no? Y el tipo de los macabeos y todo aquello, el periodo intertestamentario, ¿vale? Ahí parecía que había un avivamiento, y de hecho hubo un avivamiento en Israel con los macabeos, tal, pam, pam, pam. Pero luego eso se fue diluyendo con los años, se fue diluyendo, y solo quedó la parafernalia, solo quedó la apariencia. Pero fruto, nada. Y eso es lo que el Señor de eso está hablando. Ahora, ¿por qué digo pacto condicional? Muy importante eso, porque la ley de Moisés está bajo el pacto condicional de Dios. Significa que el hombre que vivirá por cumplir la ley, ¿vale? Eso es lo que Dios espera, que el hombre cumpliera con la ley. Aunque es verdad que el justo por la fe vivirá, el justo. Pero el hombre tiene que intentar, no el justo, sino el hombre tiene que intentar cumplir la ley, buscar cumplir la ley, que es la exigencia de Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, ¿se entiende? En vista de lo que luego iba a ser, que por los méritos de Cristo en la cruz, Dios entonces sí ya tenía el derecho legal, si lo quieres de ese modo, para establecer un pacto incondicional que ya lo anunció a David, al rey David, ¿vale? Las misericordias fieles a David. Y ese pacto incondicional significa, o va a significar, porque aún tiene que ocurrir, que Dios salvará al Israel nacional, ¿vale? Eso sí será incondicional, porque de otra manera no podría ser. O sea que pero eso es lo mismo que con nosotros. Nosotros, ¿cómo es que somos salvos? ¿Porque somos buena gente? ¿Porque cumplimos? ¿Porque cumplimos con la ley? No sé. ¿Porque esto? ¿Porque lo otro? No. ¿Porque meritamos? No. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué somos aceptos? Nosotros estamos bajo el pacto incondicional, el pacto de la gracia. ¿Vale? Pero en aquellos entonces, no, porque Cristo nació de mujer en el tiempo de la ley, ¿verdad que lo dice? Por lo tanto, no estaban bajo el pacto de la gracia. Él vino a anunciar la gracia y la verdad, pero no a establecer todavía el pacto. ¿Cuándo lo estableció ese pacto incondicional? A partir de la cruz, por la cruz. ¿Me entendéis? Sí, ¿no? No es tan complicado. Entonces me estás diciendo, Miguel, que los antiguos se salvaban por cumplir la ley. No, porque por intentar cumplir la ley no se salva nadie. Solo se salvan a través de Cristo. Pero Dios ya tenía escogidos, porque esto es justamente la soberanía de Dios. Dios ya tenía escogidos a quien salvar y les daba la suficiente gracia común o lo que fuera necesario para que se mantuvieran lo más firmes y constantes delante de Dios. Así que sí había justos en el tiempo de Jesús. Pero aquí la palabra nos está hablando no de esos justos, sino del Israel nacional. ¿Ahora se entiende mejor? Del Israel nacional. El Israel nacional no tenía fruto. ¿Quién representaba al Israel nacional? Los fariseos, el Sanedrín en primer lugar, los escribas, toda la casta religiosa que tenía que haber sido de Dios y no lo eran, solo tenían apariencia. ¿Me seguís? Pero gracias a Dios que sí había gente que eran de Dios, las ovejas perdidas de Israel. Pero aquí el Señor no estaba juzgando a unos en vez de otros, a otros en vez de unos. Aquí el Señor está juzgando al Israel nacional. Por eso llegará un momento que ahora lo veremos que dijo, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Me entendéis? Porque fue lo que Él dijo sobre el Israel nacional. Ese mismo Israel llegará a ser salvo por el pacto incondicional, porque ya la cruz vino después de que el Señor rechazara a Israel. Y ahí eso, vamos al libro de Oseas, donde nos habla de 2000 años, 2 días, 2000 años, cuando se vaya a cumplir todo esto. Pero aquí estamos en el tiempo de la historia, por eso nosotros somos dispensacionalistas, porque entendemos que Dios tiene un trato diferente a lo largo de la historia humana.
Y aquí es en el momento en que el Señor se manifiesta como rey, no con su gloria, no con su gloria. Fíjate, suponiendo, si los judíos le hubieran aceptado, si la clase dirigente hubiera aceptado al Señor, eso hubiera sido impresionante. ¿Por qué? Porque el Señor no se manifestó en ninguna gloria. Pero ahí está la sabiduría de Dios. Pues claro, cuando tú ya ves lo que es evidente, todo el mundo se postra. ¿Me entiendes? Claro, todo el mundo se postra. Ese privilegio solo lo tuvieron algunos discípulos en el monte de la Transfiguración, que vieron la gloria de Dios. Pero el resto de la nación no lo vio, porque no era para ellos. Porque el Señor solo vino a hablarles por parábolas, como ya vimos en Isaías. Pero imaginando, haciendo uso de la imaginación, que los fariseos, los del Sanedrín, todos hubieran dicho, oh, no, estamos viendo los milagros que hace, este es el Mesías. Estamos viendo que, sí, tiene un aspecto un poco raro, no tiene ni una navaja siquiera, vale, quiere decir una espada, no tiene, pero bueno, sí, no, es el Mesías. Pues si es el Mesías, vamos a adorarle. Pues claro, vamos a adorarle. ¿Cómo hubiera podido ser eso así? ¿Por ver la apariencia de Jesús? No, hubiera sido un milagro, ¿verdad? Lo que pasa es que los milagros los hace Dios. Y no era el tiempo de Dios para la manifestación del reino todavía. De otra manera, no habría habido iglesia. Y ni tú ni yo hubiéramos alcanzado la misericordia de Dios. Porque somos gentiles. Pero bueno, nos hemos ido mucho del tema aquí. Entonces Jesús ejemplifica en la higuera a Israel, y él tenía hambre espiritual, él esperaba como rey que hubiera fruto. No iba a ser así. Jesús se encontró con una higuera Israel que solo tenía hojas, eso sí, hojas muy verdes, pero las hojas no se comen. Como mucho puedes hacerte una infusión con ellas, que va bien, la infusión de hojas de higuera está muy bien, pero no es alimento, Ahora, hablemos de higueras. Las higueras eran fuentes comunes de alimento. Se requería de 3 años para obtener frutos de ella una vez plantada la higuera. Aprendéis un poquito sobre higueras. Después de esto, el árbol podía ser cosechado 2 veces por año, usualmente rindiendo mucho fruto, y más en aquel lugar de la tierra, el centro de la tierra. ¿Vale? La higuera es el árbol que mejor produce su fruto y crece en ese lugar. Que este árbol estuviera junto al camino, como también dice en Mateo 21:19, o lo dice, indica que era propiedad pública, por lo cual cualquiera podía tomar de su fruto si quería. ¿Vale? Es que el Señor no estaba haciendo nada ilegal. Estaba permitido coger fruto del árbol. Los higos normalmente crecían con las hojas, eso hay que entenderlo, porque dice, ostras, es que cuando ya daba ese esplendor de hojas, se esperaba que hubiera fruto. Que hubiera ahí fruto. A lo mejor no madurado del todo. A lo mejor no madurado del todo. Por eso os dije que el Señor tenía hambre espiritual, no tanto hambre física. Esa higuera representaba al 100% al Israel de la época de Jesús. ¿Me sigues ahora? ¿Me vas entendiendo más? Claro, si nos quedamos solamente con lo natural, que tenía hambre, y digo, mira, no da higos, mira, Jesús tiene un berrinche y se ha enfadado y ala, te maldigo, ya está, nadie va a comer. No, hombre, no seamos tan estúpidos. No, Señor, todo eso tiene una lección meramente espiritual. E insisto, esa higuera grande, frondosa, por lo tanto, con hojas verdes enormes, vivas, impresionante, tenía que haber ido acompañada, esas hojas, de fruto, de ciertos higos, que es lo normal. No había nada, era estéril. Los higos normalmente crecían con las hojas, y más ahí en ese lugar. No obstante, esa higuera extrañamente tenía hojas, pero no frutos.
Aparentemente estaba también en buen suelo, porque su follaje estaba adelantado a la estación, ¿vale? Y al resto, por eso le llamó la atención. Esta higuera está muy, muy verde. ¿Qué época sería? Pues estamos hablando de marzo, abril, ¿eh? Muy adelantada a su tiempo, ¿eh? Y adelantado a la estación y al resto de las higueras vecinas. La abundancia de hojas indicaría también que debía estar adelantado con la producción de frutos. La siguiente temporada normal de higos era junio, a más de un mes de distancia, más de un mes. Esta frase, que solo aparece en Marcos, enfatiza la inusual naturaleza de esta higuera. Mucha hoja, mucha parafernalia, mucha apariencia, nada de fruto. Así era Israel. Así era. Y que no seamos nosotros algo parecido a esto. Parecía que esa higuera en cuestión, por su apariencia, se habría adelantado a la estación, ya estaría dando fruto, no fue así, su apariencia era engañosa. Israel había sido preparado por Dios para ser de bendición a las naciones. Y solo tenía la apariencia, no tenía fruto. Ese era el motivo, uno de los motivos principales por los cuales Dios levantó a Israel, para que fuera luz a las naciones. No lo hizo jamás. Nunca. Nunca. Llevo la palabra de Dios Israel a las naciones. Lo hará, luego lo hará, ahora, dentro de poco. Lo hará. Que dentro de poco, que queda poco. Pero nunca lo ha hecho. Mucha apariencia, mucha sombra, pero solo para sí misma, solo para Israel, solo para cobijarse a ellos. Una nación egocéntrica. Y tenemos que luchar mucho también nosotros en contra de esto. Todo lo que es egocentrismo, Dios lo detesta. Y por el egocentrismo de Israel, Israel fue desechado. Las palabras del rey fueron concluyentes. Nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Esas fueron las palabras directas de Jesús al árbol, personificándolo y condenándolo por no proporcionar lo que su apariencia prometía. Esa es la enseñanza. Jesús maldice la higuera por su apariencia engañosa, que sugería gran productividad sin dar nada en realidad. Esa era la realidad de aquel Israel. Está hablando de Israel del tiempo de Jesús. ¿Me seguís? Esto es importante, porque muchos dicen, mira, Israel ya ha sido desechado porque ya lo desechó el Señor. No, porque hay un hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Me seguís? Cuidadito con esto, porque Israel no ha sido el mismo siempre. Ha tenido variaciones. Y desde luego la variación más grande la va a tener justo para entrar en el milenio, y ya en el milenio, cuando Dios intervenga ya directamente. Y ese Israel no se va a poder comparar en modo alguno al Israel del tiempo de Jesús. El Israel que viene, que va a ser, que no es aún, va a ser glorioso. El Israel del tiempo de Jesús era de mucha apariencia, pero estéril. Aparentaba algo que no era. Debió estar llena de higos, pero estaba yerma. En el Antiguo Testamento la higuera representa frecuentemente al pueblo de Israel. Ahí tenéis algunas citas. Ahí están Oseas, Nahum, Zacarías. Y en esta ocasión Jesús usa a la higuera del camino como una lección divina sobre la hipocresía y esterilidad espiritual de Israel. La hipocresía, la apariencia es hipocresía y el resultado de la hipocresía es esterilidad. Nada de fruto. Fíjate que el Señor hizo todo lo contrario, se presentó sin apariencia ninguna y sin embargo era el fruto en sí mismo. Él era el fruto en sí mismo. E insisto, ¿por qué se presentó sin apariencia ninguna?
porque quería probar a la gente. A ver si sentado, además ya estaba escrito en Zacarías, ¿no?, que iba a ser así. Si vengo, es una manera de hablar, si vengo sentado sobre un pollino, que es el hijo de asna, que es un animal de lo más común, si vengo sentado ahí, ¿cómo reaccionará la gente? ¿Me aceptará por ser lo que soy o no me aceptará porque no ven lo que soy? Lo segundo fue. Así que el relato de la higuera no tiene un enfoque natural, como ya venimos diciendo, sino que la realidad natural de esa higuera, llena de follaje pero vacía de fruto, revela un enfoque espiritual. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. La sequedad que había impedido al árbol dar fruto se había extendido por toda la higuera, matándola. ¿Esto qué significa? Significa lo que luego pasó con Israel. En un solo día, Israel no solamente fue desechado, fue destruido. El templo de Jerusalén fue quemado hasta los fundamentos. No quedó piedra sobre piedra. Es muy triste todo esto. Pero la apariencia se fue. La apariencia de aquel templo herodiano se fue. La apariencia de aquel templo que decían los discípulos, mira, Señor, qué piedras, qué ofrendas, qué maravilla. Y el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y eso pasó 40 años más tarde. Número 40 es muy interesante, por cierto, porque bíblicamente 40 implica o bien un tiempo de bendición o bien un tiempo de maldición. Una de las dos cosas. Siempre pasa algo después de 40 años. Y después de 40 años de haber dicho el Señor lo que dijo, vino Tito Flavio Vespasiano con sus cohortes y sus legiones romanas, destruyeron Jerusalén, quemaron el templo, lo tiraron todo al suelo y no quedó piedra sobre piedra. Y se llevaron el oro para Roma y con eso edificaron el Coliseum, el Coliseo. Es increíble. Y eso es una lección para nosotros. Dios no está impresionado con las cosas materiales. Y poner demasiado énfasis en las cosas materiales es un gran error. Porque Dios no está impresionado con eso. La sequedad que había impedido al árbol dar fruto se había extendido por toda la higuera. A lo largo de las horas, hasta llegar al día siguiente, se manifestó que lo que en realidad era la higuera, un árbol improductivo y muerto. Que es que lo era antes ya. Lo que pasa es que no lo parecía. ¿Me entiendes? Así era aquel Israel, así era aquella Jerusalén. Tenía una gran apariencia, veas el templo de Herodes que lo acabo de mencionar, pero en su interior solo había podredumbre espiritual. Por eso, Jesús llorando sobre Jerusalén 2 días antes de la cruz, es decir, seguramente 1 o 2 días después de haber maldecido a la higuera, al ver que era rechazado, declaró la sentencia sobre la casa de David. Mateo 23, 38, 39. Qué interesante es esto escatológicamente hablando. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por parte de quién? Por parte de Dios. Vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué casa? ¿Qué ejemplifica la casa de David? El templo. La Shekinah de Dios salió. Y ya no quedó nada. Y no había Shekinah, no había presencia de Dios en el templo de Herodes a partir de la cruz. Porque a partir de la cruz, el templo de Dios somos los creyentes. Y no hay 2 tipos de templos a la vez. Esa es una razón más añadida para creer en el arrebatamiento pretribulacionista. No puede haber gloria Shekinah de Dios en Jerusalén o en el templo
con el Santísimo, que se va a hacer, y al mismo tiempo en nosotros. Nosotros tenemos que ser removidos de aquí. Pero nosotros seremos removidos en gloria. Es la gran diferencia. Qué interesante es esto. Y hermanos, lo digo de paso, tal y como lo estoy viendo y tal, me parece que queda muy poquito. Si luego estoy equivocado, me lo podéis reprochar. Pero os digo la verdad, os digo lo que pienso. Conviene ajustarse mucho a la voluntad de Dios. Pero mucho, ¿eh? Buscar mucho de Dios. Porque cuando el Señor venga a recogernos, compareceremos delante del juicio, del trono del tribunal, quiero decir. Entonces ya no habrá tiempo, ya eso es lo que va a ser será, porque habrá sido, o sea que conviene no engañarnos, no vivir conforme a la apariencia. Amén. Vale. Pero mira, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahí lo declaró. Amén. Porque os digo que desde ahora, ¿desde cuándo? Desde el momento que lo está diciendo. No es después, no es desde ese momento. Porque os digo que desde ahora en español, es el ahorita de algunos de vuestros países que decís ahorita. Porque creo que ahorita significa inmediatamente, ¿no? Aunque luego no sea, pero bueno, pero eso es otra historia. Entonces, nosotros no decimos ahorita, decimos ahora. Es igual, lo importante es lo que significa. Entonces lo que significa ahora o ahorita es ya. ¿Vale? Y eso es lo que el Señor está diciendo. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta. Ay, gloria a Dios que hay un hasta. Porque se tiene que cumplir la palabra profética de Dios sobre Israel. ¿No entendéis? No puede dejar de cumplirse, si no Dios mentiría. Dios no puede mentir. Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto mismo, bendito el que viene en el nombre del Señor, es el Salmo 118 y fue lo que le dijeron a Jesús cuando entraba en Jerusalén sentado sobre un pollino, hijo de asna. O sea que se lo van a volver a decir. Pero esta vez en el sentido nacional, es decir, todo el Israel que sea el Israel de Dios que vaya a entrar en el reino milenial. Todos a una dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo sabía en hebreo, pero se me ha olvidado. Baruch, Adonai, no sé qué. No me acuerdo ahora, es igual. Lo importante es decir lo que es. El idioma es lo de menos. Y esa va a ser la manera, la vez definitiva. Porque cuando digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Señor estará ya manifestado en gloria. En gloria. No como cuando vino sentado sobre un pollino. A pesar de que era el mismo rey. Otra vez la apariencia no sirve para nada, hermanos. Si uno se apoya en la apariencia. Y es que se olvida con gran rapidez que Dios no se fija en la apariencia externa, sino en el interior. Dios mira en el corazón, mira adentro. Es el único que puede hacerlo. El único. Lo hace. Israel, como la higuera de Dios, debía estar dando fruto todo el año. La frondosa apariencia de aquella higuera del camino daba a entender que iba a estar colmada de fruto y sin embargo era totalmente improductiva. Ni siquiera tenía yemas, no tenía nada, solo hojas, eso sí, muy verdes. Buenas para una infusión, ya lo dije antes, pero poco más. Hojas verdes que hacían que el árbol en cuestión estuviera muy sano, aparentemente. Israel solo vivía para sí. Como esa higuera se apacentaba a sí mismo. Está bien cuidarse, uno se tiene que cuidar, pero cuando uno es el centro de uno mismo, a lo mejor por un tiempo puedes estar muy bien porque te estás ocupando de ti, gastando mucho dinero en ti, en todo lo que tú, pero al final, como dije antes, todo lo que es apariencia acaba cayéndose.
Y eso es extensivo en todos los órdenes de la vida. Miguel, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos obedecer a Dios. Tenemos que buscar lo que es de Dios, lo que Dios quiere. Y ahí a lo mejor donde nos pueda costar algo, que nos piden algo y sabemos que sí, que es razonable y nos cuesta porque nuestro egoísmo no nos deja, ahí es donde hay que hacerlo. E ir matando el egoísmo. No todo es hacer. Hacer es importante. Pero el hacer mayormente es porque muestra la disposición de corazón de uno, ¿no? Pero no solamente es hacer. Hay muchas más cosas en la vida. Todo aquello, por ejemplo, se me ocurre, ¿cómo te sientes tú cuando recibes una noticia de alguien que le ha pasado una desgracia, ¿no? ¿Te da igual? ¿Te entra por aquí, te sale por aquí? Pues entonces ahí hay trabajo que hacer. No estás siendo empático, ¿no? Esto no puede ser. Porque la palabra dice llorar con los que lloran. Entonces, pero es que no me nace, ¿no? Claro, no te nace porque no lo has practicado. Pero pídele a Dios que te ayude a sentir lo que conforme tienes que sentir respecto a los demás. O alegrarte, no solamente a llorar, a alegrarte con alguien que se está alegrando. Y no dejar que un pensamiento de envidia a lo mejor venga por ahí. Porque eso pasa. ¿Eh? O sea, tantas y tantas cosas tenemos que ir trabajando, ¿no? Y eso es fruto para la gloria de Dios. Eso y mucho más. No tengo tiempo ahora para decir, pero hay tantas y tantas cosas, ¿no? El libro de Bienaventuranzas, ahí aprendemos mucho de cómo era el carácter de Cristo. En las Bienaventuranzas. A lo mejor algún día daré una enseñanza. Lo estudiaré bien y lo quiero dar bien. Porque es muy importante eso. Eso no es apariencia, eso es fruto. Dios quiere fruto. No quiere apariencia. La apariencia solo engaña a los demonios, ni eso, ni siquiera eso. A lo mejor a mucha gente puede ser engañada por nuestra apariencia, pero la apariencia no sirve para nada. Nos podemos engañar nosotros mismos con la apariencia, más estúpidos somos. O sea, realmente no seamos como esa higuera. No nos podemos apacentar a nosotros mismos, no podemos vivir para nosotros mismos solo, ¿vale? No podemos ser como esa higuera. Ese no fue el propósito por el cual Dios levantó a Israel. Dios levantó a Israel y nos levanta a nosotros para ser luz a las naciones, bendición a las naciones, pero solo vivía para sí. Y en cuanto a nosotros, luz a las naciones, luz a los que nos rodean, porque dice, amarás al Señor tu Dios, y al prójimo como a ti mismo. O sea, eso es lo que hay que hacer. Con inteligencia, no dando lo santo a los perros, por supuesto que no, sin ser ingenuos, o sea, con sabiduría, pero tenemos que vivir de manera que nosotros no seamos el centro de nosotros mismos, porque entonces estaremos siendo como esa higuera, a lo mejor con mucha apariencia, pero no vamos a ningún sitio así. Su apariencia de salud no se correspondía con la realidad. Jesús como rey decretó el juicio contra Israel. Cuando maldijo a la higuera, maldijo a Israel, maldijo a aquel Israel. ¿Lo entendemos mejor ya? Maldijo a la higuera, maldijo a Israel. Y desde luego aquel Israel no aportó ningún fruto. Nadie coma fruto de ti, ¿verdad que lo dijo? Ese Israel no dio ningún fruto, ninguno, cero. Hablando en términos de Israel nacional, ¿se entiende? Fue destruido en el año 70 después de Cristo, 40 años más tarde de que el Señor dijo lo que dijo. Dijeron lo que dijo. Que de todos modos iba a ser así, porque aquel Israel no tenía ninguna productividad en sí mismo hacia los demás. Solo miraba para sí mismo. La clase sacerdotal, aquella clase sacerdotal, solo miraba para sí. Por eso, y aún viendo y considerando que Jesús era quien era y cómo era y lo que hacía, le negaron. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, y está escrito,
Ellos pensaban, si nosotros aceptamos a Jesús, vendrán los romanos y destruirán esta nación. Y nosotros tenemos un status quo que nos conviene. Si tú y yo tenemos esa manera de vivir como cristianos, de hacer lo que nos conviene en detrimento de lo que es la voluntad de Dios, andamos mal, muy mal delante de Dios. No podemos vivir así. No podemos vivir por lo que nos conviene. Tenemos que vivir por lo que le conviene a Dios. Santiago 1:11, ya voy terminando. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El sol abrasador aquí representa el juicio de Dios sobre todos aquellos que tienen apariencia de salud espiritual, pero que no es así. Acaban secándose como la higuera o la hierba. Que nuestro andar sobre esta tierra, los días que nos quedan sean conforme, que los días que nos quedan sea conforme a verdad y rectitud ante Dios, porque todo lo demás va a ser consumido. No va a quedar nada, hermanos. Nada, toda planta que mi padre no plantó será desarraigada. ¿Verdad que está escrito? El que conmigo no recoge, desparrama. Así que más vale hacerlo lo que es lo correcto delante de Dios. ¿Y qué hay que hacer? Lo contrario de lo que hacían ellos. Ellos miraban para sí, nosotros tenemos que hacer lo contrario. Mirar para lo que es de Dios y como consecuencia mirar para lo que es de los demás, siempre que esté en nuestra mano hacerlo. Y lo que podamos hacer, etcétera, 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 etcétera. Amén. Dios os bendiga, hermanos.